sé si me pueden escuchar o es necesario el micrófono. Ustedes me dicen. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Ustedes me disculparán, pero me he saltado un rey. El rey más corto de toda la dinastía de Judá. Me lo salté porque, bueno, él solamente reinó un año. Vamos a tener una prédica de él. Pero tengo en el archivo, en el computador, ya tengo, yo nombro los archivos por capítulos. Y ya tenía uno llamado Segunda de Crónicas 22. Y la mente me confundió y yo dije, no, ya prediqué por Joacás y según recuerdo, aún no he predicado. No puedo decir si 100% prediqué o no ese rey. El hecho es de que hoy vamos a estudiar la vida de la única reina que tuvo Judá, la reina Atalía. Y para el día de hoy podríamos titular este mensaje de tres formas diferentes. Atalía la usurpadora, como la madre, así la hija, o la abuela pesadilla. Les voy a pedir a los jóvenes, ya los estoy mirando, que por favor tengan sus Biblias a la mano y vamos a estudiar Segunda de Crónicas 22. Segunda de Crónicas 22. Vamos a abrirlo. Segunda de Crónicas 22. Segunda de Crónicas 22. A partir del verso vamos a leer el 1. Y los moradores de Jerusalén hicieron rey en lugar suyo a Ocosías, su hijo menor, porque la tropa había venido con los árabes al campamento y había dado muerte a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. 42 años tenía Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Ese fue el rey que me salté. Vamos a predicarlo en una próxima oportunidad, si Dios permite. Y él anduvo en los caminos, verso 3 de Acab. Perdón, me salté aquí. El nombre de su madre fue Atalía, hija de hombre. Número 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba a que hiciese impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, Ramón de Galaad, sobre los sirios, donde los sirios hirieron a Joram. Y se volvió para curarse a Jezreel de todas las heridas que le habían hecho en Ramá, y peleando con Hazael, rey de Siria, y descendiendo a Azarías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, de Jezreel, porque estaba enfermo. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese hollado, viniendo a Joram. Por cuanto vino, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que talase la casa de Acab. Verso 8, hermanos. Segunda de Crónicas 22, verso 8. Y aconteció que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Verso 9. Y buscando Ocosías, el cual había escondido en Samaria, lo tomaron y trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, el cual buscó a Jehová de todo su corazón. Y la casa de Josías no tenía fuerzas para retener el reino. Verso 10, Josías, por favor. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, leímos 8 versos y llegamos al verso para hoy. Una combinación de circunstancias había reducido la casa de David, que podemos leer cuántas esposas tuvo, cuántos hijos tuvo, lo había reducido antes muy floreciente a un pequeño grupo.
En primer lugar, las sospechas o avaricias de Joram. Ahorita les muestro nuevamente la cronología de los reyes. Hijo de Josafat, lo había convertido en un rey fratricida. Ya lo leímos. Si no lo han visto, ahí está en YouTube. Después los árabes y filisteos unidos habían matado a todos sus hijos, quedando solo Ocosías, también llamado Joacás. Joacás reina durante un año en Jerusalén, y por su rebelión contra Yahvé y alianza con Joram de Israel. Aquí hay que tener muy en cuenta los reyes porque se parecían, se llamaban igual, pero uno era de Judá y otro era de Israel. Hace alianza con Joram de Israel y es muerto, por tanto, por Jehú. Y dice ahora, segunda de Reyes 8:26, que de 22 años era Ocosías cuando empezó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. Ocosías muere a los 23 años. Y dicen los historiadores, y no es raro para nosotros, saber que una persona de 23 años, ¿cuál es el hijo mayor que puede tener? No puede tener un hijo más de más de cuántos años, sabiendo que en Israel en aquella época también la edad mínima para casarse era más o menos 16, 17 años. Es decir, su hijo mayor, y no se iba a casar con una mujer de 20, se iba a casar también con una doncella, con una joven, más o menos 14, 16 años, igualmente. Los historiadores dicen que si él hubiese tenido hijos, los hijos mayores que podría haber tenido no excedían los 5 años. Todos sus hijos, si en ese momento él tenían 5 años. La situación ya era mala. La situación ya era mala, como se veía. Ocosías muere después de un año y ahora se coloca peor, hermanos. Nosotros muchas veces encontrado en situaciones en nuestra vida donde vemos que hay cosas negras, hay cosas grises, perdón, y luego se colocan negras. En 2 de Crónicas 22:10 dice que Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Es decir, mató a sus propios nietos. Por su deseo de poder, por su deseo de reunificar las dos casas dinásticas, ya vamos nuevamente al gráfico. Atalía ya venía reinando en cuerpo ajeno desde hacía varios años, con su esposo y con su hijo, se los muestro en la cronología. A este gráfico venimos siempre. David, Salomón, Roboam, ahí se divide, reino del norte, reino del sur. Roboam es padre de Abías, de Asa, de Josafat, Joram, y Josafat comete el error del que ya hablamos, que fue juntar a su hijo con la hija de Acab y Jezabel. Esta mujer se llamaba Atalía, lo vimos la otra vez, lo repito nuevamente. Atalía era hija de Jezabel y de Acab, y era esposa de Joram. Ellos dos tuvieron un hijo llamado Ocosías. Este rey muere porque dura solamente un año su reinado y entra a reinar ella. A través de Atalía, si se quiere, se podían juntar las dos casas dinásticas, porque ella era la esposa de Joram, descendiente de David, y era a su vez hija directa de Acab, el rey que conocemos, porque fue al que habló Elías Eliseo. ¿Qué pasa, hermanos? El reinado de una mujer era contrario a todo precedente, la única reina que hubo en Judá. El reinado de una extranjera, porque no era de la simiente de David, era ella medio israelita, porque también su padre era israelita, pero su madre era sidonia. Hizo que todo ese bagaje sidonio, idólatra, adoradores de Baal, de Acera, se trasladara a Israel. Y ahora ella no solamente quería trasladarlo a Israel, sino ahora trasladarlo al reino de Judá. Era aborrecible a todas ideas judaicas. La nación debió de haberse asombrado y entristecido, pero también se aterrorizó. El pueblo pensó que la dinastía davídica y la promesa de Dios había acabado. ¿Por qué?
porque era una mujer ya de más o menos 60 años. Ya una mujer de 60 años ya no podía tener hijos. Es decir, ella creyó, cuando ella vio a su esposo muerto, entronó a su hijo, Ocosías, también llamado Joacás. Lo primero que se le vino a la mente es: a través de mí puedo reunificar estas dos casas y yo voy a ser la reina. Pero nunca se preguntó qué va a pasar después cuando muera. Creyó que era eterna, pero ya una mujer de 60 años no podía tener hijos, no podía. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel en esa circunstancia pensó que la dinastía davídica, que viene desde David hasta el Mesías príncipe, como Dios lo había prometido, y la promesa de Dios había caducado. Dios había hecho una promesa a David. Segunda de Samuel 7:16, por favor, Fabiola, ¿lo puedes por favor leer? Aquí está. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Gracias. Carlos, por favor. He hecho un pacto con mi elegido y he jurado a mi servicio David. Afirmaré tu dinastía para siempre. Asentaré tu trono por los siglos de los siglos. Hermanos, imagínense ustedes que están en la iglesia como un israelita, como un judío en aquella época, y leer este salmo, porque este salmo ya existía, y decir: oiga, dijo Dios que iba a prolongar esta promesa por la eternidad. Y ahora llega una mujer y lo primero que hace es exterminar toda la casa David. ¿Se imaginan ustedes esa disonancia cognitiva que tenían estas personas? Oigan, ¿en qué Dios es en el que yo puedo confiar? Si mire que hay una dinastía y ahora por mano de esta mujer todos los hijos han muerto. Hermanos, es una pregunta que he traído para aquí, hoy. ¿Habrá alguien acá, hoy, que no ve su promesa cumplirse? ¿Habrá una persona hoy luchando, peleando una guerra espiritual, diciéndole: Señor, me has prometido X cosa, me has prometido la salud, me has prometido ayudarme, me has prometido éxito en el trabajo, pero no lo veo, no lo veo? ¿Crees que Dios se olvidó de esa promesa que te hizo? Cuando lees la palabra y lees las bendiciones de Dios y comparas tu vida y dices: Señor, no he visto la bendición aún en mi vida. Estaré hablando hoy para alguien que ha perdido la fe, hermanos, en las dificultades, como hoy se decía en la lección de escuela sabática. El plan número 1 del enemigo no es matar el cuerpo, lo dijo Cristo, es matar el alma. ¿Y es matar qué? Nuestra fe. En toda circunstancia que hoy estamos viviendo, llámese salud, llámese empleo, llámese el carro, llámese lo que se llame, el plan número 1 del enemigo es atacar nuestra fe y decir: Señor, pero ¿por qué? La historia del linaje, porque quizá las batallas de tu vida te parecen vencer. La historia del linaje de los reyes de Judá se parece a nuestras vidas. Por eso es que lo estamos estudiando. Todo lo que está escrito en la palabra, lo he repetido una y otra vez, hermanos, está escrito para nuestra enseñanza y edificación. Todo. Altibajos. Tenemos altibajos hoy, hermanos. Decisiones que no consultamos a Dios. Decisiones que ni siquiera consultamos con otras personas que tienen más sabiduría que nosotros, empezando por las personas de mayor edad. Hay decisiones que hemos tomado a la ligera, decisiones que nunca debimos tomar, promesas que no parecen cumplirse. Hemos luchado con la idolatría, con el dolor, con el arrepentimiento, también lo hemos vivido. Ha habido clamor, ha habido angustia y ha habido muchas otras cosas. Vamos a leer un párrafo de la pluma inspirada, por favor, Paulina. Aquí está escrito, por favor, desde aquí hasta aquí. ¿Fue el primero? Sí, el primero. Al enviar pruebas a sus hijos, Dios tiene un propósito. Nunca los conduce por otro camino que el que elegiría si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo. Gracias.
Hermanos, si nosotros pudiésemos ver el fin desde el principio, viendo todo lo que podría pasar, todas las variables, dice la pluma inspirada que nosotros mismos escogeríamos ese camino por el que Dios nos ha permitido conducir. En la historia de hoy hay un pero, hermanos. Todo el pueblo creía que ya se había caducado, que ya no quedaba descendiente de David. Todo el mundo pensaba que su promesa ya no existía. Y hoy podemos estar pensando que esa promesa no la vemos hoy. Podemos creer, hermanos, que esa promesa, que Dios olvidó. En la historia de hoy hay un pero Dios. Cuando el pueblo de Judá creía que todos los descendientes de David habían muerto, cuando creían que la promesa había caducado, hubo un pero Dios. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 22, a partir del verso 11. Le voy a pedir el favor a nuestro hermano Josías. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Oratías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalia, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto había reinado rey. Hermanos, a través de esta historia de Atalía, empalmamos con la historia que yo ya les había comentado, ya habíamos predicado, acerca de Joás. Esa nunca quedó grabada, la vamos a continuar Dios mediante. Hermanos, cuando todo Israel, todo Judá pensaba que ya no había esperanza, una mujer en un lugar insignificante, haciendo un trabajo común y corriente, fue utilizada por Dios. Josabed es mencionada solo 2 veces en la Biblia, en marco de la misma historia, la historia de Joás. En Segunda de Reyes 11:2 y Segunda de Crónicas 21. Nunca figuró en periódicos, nunca se le hizo un monumento en Jerusalén, nunca. Nadie ha escuchado de Josabed. No está escrita en los grandes libros de historia del pueblo judío. Pero hermanos, sabemos que esta mujer, aunque insignificante, aunque su nombre está escrito solamente 2 veces en la palabra de Dios, su nombre está escrito en los libros del cielo. Todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, nosotros no podemos esperar ser el CEO de una empresa grande, Mercedes, de Airbus, para poder hacer nuestro trabajo. Hermanos, esta mujer era la esposa del sacerdote, una mujer que estaba quizá allí en el templo, encargada de las labores más básicas, digámoslo así. Pero aún haciendo estas labores más básicas, se dejó utilizar por Dios para cumplir un propósito que estaba ligado a la eternidad. Y era el propósito de resguardar un hijo de David. Dice Segunda de Crónicas 23:1. Yareisi, por favor, aquí, si me haces el favor y lees esto. El versículo. Sí, ese y ese, por favor. En el 7º año se animó Joiada. Sí, hasta ahí, por favor. En el 7º año se animó Joiada. Y el 11, por favor. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo llamaron rey y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego viva el rey. Hermanos, esto es parte de otra historia. Esta es la historia de Joás. Ya les comenté aquella vez que historia de Joás, lo vamos a repetir en una próxima ocasión. Lo importante es ahora qué fue lo que pasó. Dice, en el 7º año desde que pasaron
los sucesos de la muerte de Joacás y de la toma de poder de Atalía. 6 años transcurrieron, 6 años en los que la adoración a Baal se desplazó del reino del norte al reino del sur, pues el nuevo rey de Israel, Jehú, no hemos tocado ni un solo rey de Israel. Ojo, hemos tocado solamente reyes de Judá, no hemos tocado todavía ni uno solo. El rey de Israel había destruido a los Baales y había convertido sus templos en letrinas. 6 años en los que el templo de Baal en Jerusalén florecía, mas el templo de Yahvé era desmantelado, saqueado. 6 años de decadencia moral, 6 años en los que Atalía hizo lo que quería. Mas en el 7º año algo sucedió. Hermano, y no es casualidad ese número 7. Porque nosotros sabemos que el número 7 hace referencia a ¿qué? A Dios, a la perfección. Y por eso hay un dicho que se ha utilizado mucho, pero que es verídico, y es: los tiempos de Dios son ¿qué? Son perfectos. Hermanos, el 7 simboliza perfección, es decir, el tiempo que es el tiempo perfecto de Dios, el acto. Hermanos, habían pasado 6 años. 6 años de gobierno de las tinieblas. 6 años en los que Atalía había hecho sus fiestas, festividades de Baal, y eso lo estudiamos la vez pasada, sus carnavales, que no eran solamente de cerveza, sino eran también de actos de adulterio, fornicación y demás, con las sacerdotisas y con los sacerdotes de Baal, lo estudiamos la vez pasada. No es casualidad el número 7, el 7 simboliza perfección, pero en el 7º año, hermano, en los años, en el tiempo de Dios, Dios actuó. Hermano, estaría hablando para una persona que ve que estos 6 años de espera, no son 6 años simbólicos, no es que estemos pasando 6 años, pero este tiempo de espera, hermanos, se ha vuelto muy largo. Estos 6 años simbólicos, vemos todo gris tornando a negro. Pero hermanos, hay un pero, y de estos peros vamos a hablar. Y quiero terminar rápidamente con la historia de Atalía, porque no me quiero demorar más, porque es una historia breve. Ella reinó 6 años. Es una persona de la cual no tenemos nada positivo que decir. Y por eso quiero concluir con este verso acerca de la vida de Atalía. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, el niño rey, fue guardado durante 6 años en el templo. Y luego los sacerdotes y todos los principales lo tomaron fuera, lo coronaron en Jerusalén, en la plaza principal. Luego ella, viendo que lo aclamaban como rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a la columna de la entrada, al niño, a su nieto, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, los que el pueblo de la tierra mostraba alegría, sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran todos los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, sacadla fuera del templo. Al que la siguiere, matarlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matase en la casa de Jehová. Ellos pues echaron mano, y luego que ella hubo pasado a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Dice la pluma inspirada, hermanos: así pereció el último miembro de la casa de Acab. Ella era el último miembro, porque Jehú, el rey del que todavía no hemos hablado, que Dios instituyó, le dio muerte a los 70 hijos que tenía Acab en Samaria. El terrible mal que resultara de la unión con Jezabel subsistió hasta que pereció el último de sus descendientes. Aún en la tierra de Judá, donde el culto del verdadero Dios no había sido nunca desechado formalmente, Atalía había logrado seducir, y esta palabra es clave: seducir, porque el pecado nos seduce. Inmediatamente después de la ejecución de la reina impenitente, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal. Es como una redundancia, ¿no? De que mataron a Matán, ¿sí? Dice Profetas y Reyes 161:2. Les
les he recomendado varias veces, estar leyendo un libro Profetas y Reyes. Hermanos, vamos hacia la conclusión. Hay una palabra maravillosa en estos versos que leímos, y es el pero. Aun cuando veamos el mar en tempestad, hay un pero, hermano. Aun cuando veamos una situación gris, hay un pero. Y ese pero no viene nada más ni nada menos que de Dios. Si este verso 11 de Segunda de Crónicas 22 dice: pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de José. Yo lo hubiese cambiado un poco, porque sabemos que detrás de ella, ¿quién estaba? Estaba Dios. Yo hubiese puesto: pero Dios inspiró a Josabet, a Josaba, hija del rey, a que tomase a Joás y lo escondiese. Pero sabemos que detrás de bambalinas estaba Dios, estaba el Espíritu Santo tomando a esa mujer. El pueblo pensó que la promesa de Dios había sido cortada, no veían ninguna esperanza, pero Dios. Hermanos, voy a empezar a listar una serie de pero Dios. No sé cuál de estos sea aplicable a tu vida hoy. Voy a listar 5 pero Dios, que están escritos en la palabra de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. Hermanos, en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, en nuestras situaciones grises, una de las cosas que debemos hacer es arrepentirnos. Amén. Porque nosotros no sabemos si de pronto esta prueba, esta dificultad, esta situación nos ha sobrevenido para que nosotros agachemos la cabeza ante Dios y vayamos con humildad y digamos: Señor, en el pasado reconozco que he tomado malas decisiones. Dice otro verso, Efesios 2 al 9: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, de este verso podríamos hacer una semana de oración nomás. Es uno, los teólogos de este verso, hermanos, en este verso se basa nuestra teología, hermano. Empieza con: por gracia sois salvos. Fue uno de los primeros versos que llevó a Martín Lutero a pensar en las 5 horas. Y hermanos, y dice algo maravilloso. Dice que juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo habla en pasado? Ya estamos resucitados. Nos resucitó espiritualmente y nos hizo en el pasado sentar en los lugares celestes. Hermano, eso tiene 2 connotaciones. Esto tiene una connotación espiritual, que Dios ya nos revivió, porque antes estábamos muertos en pecado. Dios nos resucitó, nos revivió y nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero eso también apunta a un futuro. A un futuro cuando ya estemos, cuando ya todas las vivencias que hayamos pasado en esta tierra serán solamente un recuerdo. Y eso lo podemos hacer. Del 2023 solamente tenemos el recuerdo. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron en el 2023, hermanos? Ya empezamos a recapacitar en eso. ¿Cuáles problemas
pasamos en el 2023. Y de esos problemas Dios ya nos sacó. Y de los problemas del 2024, en el 2025 lo vamos a mirar para atrás por la gracia de Dios y vamos a decir, Dios me ayudó. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. Hermanos, esto solamente confirma que en el día que estemos en el cielo, con el favor de Dios, vamos a mirar hacia atrás a todas nuestras vivencias, lo repito una vez, aquí en esta tierra, y vamos a mirar, en el 2024 yo tenía esta convicción. En el 2024 yo estaba luchando con esto, pero Dios tuvo misericordia, pero Dios me ayudó, pero Dios lo resucitó al tercer día, después Dios permitió que se apareciera, dice Hechos 10:40, hablando de Cristo Jesús, pero Dios lo resucitó, hermanos, muy similar a esa resurrección que Dios hizo con la casa davídica, cuando todo parecía que estaba perdido, cuando todos creían que ya no quedaba ninguna solución, cuando los discípulos estaban tristes, acongojados de quien creían que era su libertador y ya no veían nada, dice que Dios lo resucitó al tercer día. Hermano, permanece agarrado de esa mano todopoderosa, que es la mano de Cristo Jesús. Que al tercer día, así como Cristo Jesús, como lo dijo el apóstol Pablo, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él propuso en este caso, este cargo para que yo pudiese salvar la vida de muchas personas. Él mismo, pero Dios. En situaciones, en tristezas, en problemas, pero Dios. Pero tú, mi Dios, eres bondadoso y compasivo, no te enojas fácilmente y tu amor es para siempre. El mismo. Hermanos, teníamos al principio de esta mañana una pregunta, y es acerca del sufrimiento. Muchas personas no creen porque ven el sufrimiento. Hermanos, solamente les dejo una verdad, porque eso sería otro tema. Si fuera por el padre de la mentira, el cual es homicida desde el principio, como lo dijo Cristo, desde hace años, hermano, nosotros no estaríamos acá. Desde el primer día que usted estaba saliendo del vientre de su madre, podría haber pasado de que usted mismo se hubiese ahorcado con el cordón umbilical. Ayer mismo podría usted haberse muerto. Hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Hermanos, vuelvo y lo repito. Tenemos un enemigo, hay un león que está huyendo. La enfermedad, el problema que tenemos hoy, que parece sin salida, lo podíamos haber vivido hace muchos años atrás. La persona que hoy murió pudo haber muerto hace 10 años y no tener la gracia de vivir 10 años. Pudo haber, como mi tío, una persona que tristemente falleció, pero luego yo llegaba a la conclusión de que aunque sea, él tuvo la oportunidad de ver a sus hijas y compartir con ellas los 15 años, que es algo muy preciado. Pero hoy, mirando al pasado, digo que mi tío pudo haber muerto cuando las niñas tenían solamente 2 años. Y está escrito en la palabra, hermano, tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, potestades. Tenemos un león que está rugiendo, buscando a quien devorar. Hermanos, el día que nosotros nos grabamos en la mente que yo ya pude haber muerto hace 29 años, el mismo día que yo estaba naciendo, que yo pude haber nacido, que yo pude haber muerto el día de ayer, ese día, hermanos, empezamos con gratitud hacia Dios. Ese día empezamos a decir, Señor, yo no tengo nada que reclamarte. Y me estoy hablando a mí mismo, hermanos. He pasado en estos 6 meses, hermanos, una situación que muy pocas personas o que muchas saben. Y los problemas son diferentes, hermanos. Para el que es hoy una enfermedad, para el que es el trabajo, para el que es la salud, para el que es encontrar algo que no puede vivir sin ello. Yo he vivido, hermano, estos últimos 6 meses
digámoslo así, una agonía. Para muchos de ustedes puede ser, eso es una bobada. Eso es una bobada, porque nadie entenderá el sufrimiento ajeno. Solamente entendemos las situaciones de las demás cuando nosotros hemos pasado por ellas, hermano. Hermano, desde hace 6 meses tenía que presentar el TÜV. En junio se me venció el TÜV. Y como buen colombiano, esperé hasta el último momento para empezar a hacer las cosas. Pero también, como he aprendido aquí de los alemanes, empecé, entre comillas, yo debía haber empezado mínimo 6 meses antes, me han dicho amigos, que ellos empiezan a hacer el chequeo al carro, mínimo 6 meses antes. Yo empecé a hacer el chequeo al carro desde mayo, y no porque yo quisiera, sino porque los frenos empezaron a dañarse. En mayo los frenos empezaron a dañarse. Ahí no se ve exactamente, pero esa es la balata, que está vieja, pueden ver que no tiene nada, y esta es la nueva, me tocó cambiarla. Y así empecé, hermanos, iba todos los días a trabajar, y después de las 5 de la tarde, gracias a Dios que era summertime, podía trabajar al frente de mi casa. Y empecé a trabajar, bajar, subir la llanta, bajar, cambiar los frenos, purgar. Los que saben algo de carro saben lo difícil que es purgar, y en ese momento me encontraba solo, cosa que dificultaba más la situación. Cambié. Este es donde trabajo, al frente de mi casa. Los vecinos se disgustaron, y eso que no estaba haciendo ruido. El carro, un día, intentando arreglarlo, el carro tuvo una fuga de aceite. Y como no faltan a veces los vecinos colaboradores, los vecinos que ayudan, ¿sí? De verdad, llamaron a la policía, y la policía, ni corta ni perezosa, llegó en 2 minutos. Yo estaba en el lobby comprando el material para limpiar, porque uno dice, si hago un daño, gracias a Dios que la mancha de aceite fue aquí, y ahí es zona de parqueo, ya aquí viene la zona de bicicletas, y más arriba viene la zona de carro. No había ningún problema para la seguridad, porque era un parqueadero. Sin embargo, llamaron a la policía vino y se llevó mi carrito. Hermanos, ustedes pueden entender, para ustedes quizás sea chistoso, hermanos, para ustedes quizás, y suena, y ahorita también está bien, y ustedes van a decir, pero eso es una bobada. Hermanos, ustedes no pueden entender las preguntas que en ese momento ver el carro llevándose, que yo le decía, Señor, al menos al frente del carro ya lo puedo tener para trabajar en el carro, pero ahora se lo llevaron para los patios, decimos en Colombia. Me tocó ese día para ir a reclamar, hermano, que he empezado Dios a obrar milagros. Aquí no me sale una imagen. Fui a hacer el TÜV, pasado 2 meses, fui a hacer el TÜV, y me sacaron una lista. Creo que la imagen se ve bien ahí en el computador, no, tampoco. Me dieron una lista de 10 cosas que tenía que cambiar. Y yo dije, bueno, vamos a iniciar, vamos a hacer. Imagínense, desde junio, en el tiempo que tenía libre, que no era mucho, todos los días trabajando. Gracias a Dios encontré un lugar donde, porque pues yo lo llevaba al mecánico, él me dijo, pues, si usted le quiere hacer las cosas, lo mejor es que compre otro carro, porque estos arreglos que le pusieron, que eran como 10 cosas, lo puedo mandar al grupo de Sigma. Esto le va a valer más o menos unos 3.000 euros, mal contados 3.000 euros. Y me encontré en Mannheim y en Frankfurt 2 lugares donde uno puede alquilar esta Heavy, ¿sí? Este lugar, este carro, digámoslo así. Y allí me iba y cambiaba la homocinética, cambiaba las varillas aquí de la dirección y demás. Encontraba lugares, hermanos, donde trabajar. Esto fue cerca donde me alquilaban el carro. Hermanos, ayer a las 3 de la tarde fui al Prüfstelle, y en un principio parecía que no, porque
es un alemán que aún a los carros nuevos le quieren colocar fallas, ¿sí? No, que tiene esto, que esto es lo otro, que esto es lo otro. Hermanos, pero para gloria de Dios, ayer recibí mi placaje. Amén. Hermanos, viví una angustia durante 6 meses. 6 meses en los que para ustedes, vuelvo y repito, nosotros no entendemos el sufrimiento de otros hasta que lo vivimos. Y eso no nos debe motivar a que reduzcamos o hagamos sentir menos a las personas porque su dolor, sus angustias son diferentes a las de nosotros. Hermanos, pero hay una promesa. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que pueda resistir, sino que dará juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:3. Hermanos, todos hoy estamos viviendo dificultades. Miremos a nuestro alrededor. Estamos viviendo dificultades en las familias, estamos viviendo dificultades en el trabajo, estamos viviendo dificultades en asuntos personales, privados, como el carro. Estamos viviendo muchas dificultades hoy. Hermano, yo le hacía una pregunta y se la hice, y obviamente hoy lo que estamos hablando, a veces uno hace preguntas a Dios, y a veces las preguntas son de impotencia, pero también como uno deseando, Señor, pero haz algo. Y yo le decía a mi mamá, ¿qué hay que hacer? Y ella me decía, alabe, ore. Hermano, y por eso hay un himno. Hay un himno que se llama Simplemente Alaba. Alaba a Dios. Y quiero que ese himno, después en nuestras casas, lo cantemos. Dice, simplemente alaba. ¿Estás llorando, hermano? ¿Estás pasando una pérdida? Alaba. En la prueba, hermanos, alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. No importa, alaba. No entiendes, hermanos. No entendemos. No entendemos muchas veces. Alaba, alaba. Tu alabanza, Él escuchará. Hermano, en medio de las pruebas es donde se conocen los verdaderos adoradores. En medio de las pruebas, ya esta prueba pasó para mí. Y si Dios me coloca al frente, hermanos, no pase la prueba. Siéndole sincero a ustedes, porque desconfié, lo admito, desconfié. Hice preguntas que le dije, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no se soluciona? Porque, hermanos, esto, no hay nada peor, hermanos, que arreglar un carro viejo. Se los digo. A mí en Colombia, todos me decían, usted es ingeniero mecánico, vaya y arrégleme el carro. Me tocaba a mí enseñarles, decirles a las personas, un ingeniero mecánico no arregla carros. Sí, es una parte, pero no arregla carros. Hermanos, no hay nada peor que arreglar un carro viejo. ¿Por qué? Porque ustedes ven todo esto son piezas que están juntas. Y cuando no dan, cuando la rosca no es la que se tuerca, cuando no es la tuerca la que se tranca, es la de este lado lo que no mete. Y cuando no es de este lo que no mete, es la otra cosa que baila. Y sucesivamente. Y cuando no es esto mismo, hermanos, es que usted compró la pieza que no iba allí. O que usted apretó un tornillo y no estaba con el momento indicado y usted lo dejó flojo. Hermano, esto lo digo solamente para recordar que no tenemos tentación, no tenemos prueba. Llámese estudio, llámese trabajo. Hermanos, un día en el cielo vamos a mirar nuestro paso aquí por la tierra. Y vamos a mirar y vamos a darnos cuenta, hermanos, que tristemente nuestra fe flaqueó. Sin embargo, Dios nos ama. Sin embargo, Dios nos invita hoy a confiar. Hermanos, y olvidamos la grandeza de Dios por 2 razones. Porque nos olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado
nos olvidamos. Y ahí no, cada uno de nosotros deberíamos escribir un libro, hermanos. Si usted en algún momento de su vida ha pensado escribir un libro, escriba un libro de los milagros que Dios ha hecho. Téngalo para usted, téngalo para las siguientes generaciones, que es para lo que la Biblia está escrita, para que ese recuerdo de Dios no, oiga, Dios bendijo a David contra Goliat, lo olvidamos, chao. Pasó con Joacán, pasó con todo, con muchos reyes. Hermanos, y número 2, porque no tenemos las promesas de Dios presentes en nuestra vida. ¿Por qué no qué? No leemos la palabra continuamente. Sino estamos en todo momento enfocados en el problema, en el problema, en el problema. Hermanos, hay un libro maravilloso de la hermana Elena de White que se llama Eventos de los Últimos Días. Pero hay otro también menos conocido que yo diría que hoy necesitaríamos, no, quizá más, digámoslo así, que es un libro llamado Promesas para los Últimos Días, hermanos. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Promesas para los últimos días, y les quiero hacer a ustedes esa recomendación. Empecemos por la Biblia, obvio, siempre. Pero hermanos, si ustedes quieren complementar su estudio diario, hay un libro llamado, se encuentra en internet, se encuentra en PDF, lo pueden pedir por Amazon también, que se llama Promesas para los Últimos Días. ¿Promesas para quiénes? Promesas de Dios, promesas para la edad avanzada, promesas para los descarriados, promesas para los niños, promesas para los cristianos, promesas para la familia, promesas para los obreros de Dios, promesas para los solitarios, promesas para los padres, promesas para los pastores, promesas para los enfermos, promesas para los afligidos, promesas para los que sufren, promesas para los que son probados, hermanos. Hermanos, si usted no está aquí, dentro de estos, preocúpese. Yo estoy ahí en mucha vez. Preocúpese. Preocúpese, hermano. Si usted no está dentro de este, preocúpese. Porque el único que no está luchando es el que ya murió. Hermanos, la historia de Atalía, aunque ella quería hacer sus planes, hubo un pero Dios. Y en nuestras vidas, aunque el enemigo ha estado, miremos para atrás cuántas veces Dios ya no nos ha librado de la muerte en el pasado. Pudimos ya haber muerto hace muchos años, hermanos. Esa es la verdad. Si ustedes no lo sabían, yo se los digo hoy nuevamente. Ya su funeral ya pudo haber sido hace 10 años, 20 años. El mismo día que usted nacía, el cordón umbilical de su mamá podía haberse enrodado y así han muerto personas, hermanos. No nacieron. Pero hermanos, Dios nos promete hoy, miren, pero Dios es fiel. Y con este pero Dios es fiel es con el que yo quiero que nos vayamos. Estamos pasando dificultades, problemas, luchas, tribulaciones. Hermanos, pero Dios es fiel. Amén.